En esta ocasión, dentro de las patologías gástricas e intestinales, vamos a hablar de síndrome de intestino corto. Cuando un paciente tiene síndrome de intestino corto, suele ser producto de una cirugía donde hubo una resección del intestino. Hay que considerar la localización y longitud del intestino delgado que fue resecado, el tiempo transcurrido desde la resección, la presencia o no de una válvula ileocecal, la continuidad o no de colon y el estado del intestino remanente. En resecciones inferiores a 100 centímetros puede haber una mala absorción de sales biliares, diarrea secretora y se suele administrar colestiramina que agrava la mala absorción de las grasas. En resecciones superiores a 100 centímetros hay mala absorción de hidratos de carbono, diarrea osmótica, déficit de calcio, magnesio y vitaminas liposolubles, y hay un riesgo de nefrolitiasis por oxalato cálcico y puede haber anemia. Se va a administrar suplementos rutinariamente para poder cubrir aquellos nutrientes que no se están absorbiendo correctamente de la alimentación. Si es necesario, preferir la alimentación enteral como única modalidad o como soporte de la vía oral. Los pacientes con mala absorción importante de grasa pueden beneficiarse del consumo de grasas de cadena media como el TCM, controlar la ingesta de lactosa y de fibra según la tolerancia individual, emplear sales de rehidratación oral en diarreas de alto débito. En cuanto a los triglicéridos de cadena media, los TCM, es un aceite que deriva del aceite de coco y que tiene un aporte calórico de 7,96 kilocalorías por gramo. Genera diferencias en absorción y metabolismo comparadas con los triglicéridos de cadena larga, es decir, con el resto de los aceites. Pueden absorberse sin ser hidrolizados por la lipasa pancreática y su absorción no precisa de sales biliares ni de la formación de micelas. Se transforman por el enterocito a velocidades mucho mayores. En cuanto a otra patología intestinal, vamos a hablar de los criterios diagnósticos y del tratamiento de la enfermedad celíaca. La definición de enfermedad celíaca es un trastorno sistémico de naturaleza autoinmune. Hay una existencia de una intolerancia permanente al gluten en individuos genéticamente predispuestos. Afecta de forma primaria, aunque no exclusivamente, al tubo digestivo. La dieta para la enfermedad celíaca se trata de una dieta de por vida sin gluten. Ahora bien, ¿qué entendemos por gluten? El gluten es una proteína amorfa que se encuentra en semillas de muchos cereales, como trigo, cebada, centeno y avena, y es responsable de la elasticidad de la masa de harina y de la consistencia elástica y esponjosa de los panes y de las masas horneadas, es decir, que le da a las masas elasticidad y esponjosidad. El 80% de las proteínas del trigo está compuesta por gliadina y glutamina, que son las precursoras del gluten. En cuanto a la digestión del gluten, las prolaminas del gluten no son digeridas completamente y hay ciertas regiones ricas en glutamina y prolina, es decir, aminoácidos, que va a interferir con la degradación proteolítica. El intestino delgado, estos péptidos que son relativamente grandes, que no han sido digeridos completamente, van a ser tóxicos para individuos susceptibles y van a activar procesos inflamatorios a nivel intestinal. Esta digestión incompleta
y se generan dos tipos de péptidos involucrados en la patogenia de la enfermedad celíaca. Los péptidos tóxicos, que van a alterar rápidamente la mucosa, activando lo que es una inmunidad innata, y unos péptidos inmunogénicos, que van a inducir a la respuesta adaptativa. La combinación de la respuesta innata y la adaptativa son los factores que tienen que presentarse para el desarrollo de la enfermedad celíaca en aquellos individuos genéticamente predispuestos. Acá vemos en esta imagen cómo la gliadina de la dieta, que no llega al intestino sin ser digerida completamente, va a aumentar la permeabilidad, generando y activando toda una cascada de anticuerpos propios. Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad celíaca son la incorporación del gluten antes de los 6 meses de vida, la incorporación del gluten después de los 10 años, porque existe una pérdida de tolerancia inmunitaria, intoxicaciones o infecciones por microorganismos entéricos que en sí mismos van a generar permeabilidad intestinal. En cuanto a los criterios diagnósticos, se van a diagnosticar según la sintomatología clínica, datos genéticos, determinaciones serológicas, hallazgos de las biopsias duodenales y la respuesta a la dieta sin gluten. Todos estos criterios son la base fundamental para poder confirmar la enfermedad celíaca. ¿Qué pasa con la intolerancia al gluten no celíaca? Que es otra condición que puede requerir de una dieta libre de gluten. ¿Por qué es importante tener en claro este diagnóstico? La enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica, es decir, que puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Por eso la dieta tiene que ser estricta, libre de gluten y de por vida. En el caso de la intolerancia al gluten no celíaca, son personas que van a tener la respuesta inmunitaria innata, es decir, que va a haber fermentación del gluten a nivel intestinal, con lo cual van a presentar los síntomas clínicos del celíaco, pero no van a tener la respuesta inmunitaria adaptativa, con lo cual no van a generar la respuesta y la enfermedad multisistémica. En estos casos, si bien el tratamiento es estricto, libre de gluten, no pasaría nada si el paciente comiera gluten, es decir, no le generaría más que síntomas gastrointestinales. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser que el paciente realice la dieta sin gluten. Entonces, la intolerancia al gluten no celíaca es una sensibilidad al gluten que se da por una activación de la respuesta inmunitaria innata. Pero no hay cambios en la permeabilidad, como dijimos anteriormente, y los síntomas son por la fermentación intestinal de los péptidos de gluten que son de difícil digestión. El diagnóstico de la intolerancia al gluten no celíaca se realiza con una buena respuesta a la dieta sin gluten luego de haber descartado la enfermedad celíaca o la alergia al trigo. En el caso de la dieta sin gluten nos vamos a concentrar únicamente en el grupo, dentro de lo que son los grupos alimentarios de legumbres, papas, cereales que tienen que ser sin TAC. El tratamiento del celíaco, como dijimos anteriormente, consiste en una dieta sin gluten, es decir, sin trigo, avena, cebada y centeno, de manera estricta y de por vida. La categoría de diagnóstico de Marx, que habla sobre la anatomía patológica, o sea, del estado en el que está el intestino del paciente, no tiene ninguna relación con la dieta. Entonces, la dieta libre de gluten va a generar una respuesta positiva en el paciente. Y esto va a generar a largo plazo una normalización de la clínica, es decir, de los síntomas clínicos del paciente, lo cual va a ser clave para el diagnóstico. La mejoría de los síntomas empieza a aparecer luego de 2 semanas. La normalización de los anticuerpos propios de la enfermedad celíaca entre 6 y 12 meses y la recuperación de las vellosidades intestinales recién a partir de los 2 años. En cuanto a la dieta sin TAC,
hay ciertos alimentos que el celíaco puede consumir libremente siempre que estos alimentos se encuentren en su estado natural, es decir, que no tengan ningún tipo de proceso industrial. Por ejemplo, frutas, verduras, carnes y huevos. En cuanto a los productos industrializados, pueden tener ingredientes o excipientes que contengan gluten, con lo cual tienen que estar dentro del listado de alimentos libres de gluten. En cuanto a los alimentos específicos, todos aquellos productos que habitualmente uno consume con gluten, como panificados, tapas de tartas, de empanadas, etcétera, hay todo un mercado especial donde se elaboran estos productos libres de gluten. Son elaborados en ciertas instituciones que tienen que tener rigurosos controles. Y hay que tener cuidado con ciertos productos para celíacos caseros, ya que muchos de ellos no se encuentran analizados por organismos oficiales, con lo cual no podemos tener la certeza de que sean libres de gluten. El inicio del tratamiento de la enfermedad celíaca va a depender de la sintomatología del paciente. En aquellos pacientes con muchos síntomas gastrointestinales va a haber que ir haciendo una progresión alimentaria de acuerdo a la tolerancia del paciente. En pacientes sin síntomas gastrointestinales, pero con otros síntomas clínicos, no va a haber que hacer tanta restricción alimentaria, pero sí el médico va a tener que atender los síntomas clínicos. Y en aquellos pacientes que son asintomáticos, el tratamiento va a ser una dieta normal, pero sin gluten. En el caso del tratamiento del paciente sintomático puede haber diarrea recurrente, con lo cual indicaríamos una dieta astringente. Si hay distensión y o dolor abdominal pero sin diarrea, podemos utilizar una dieta de adecuado gástrico o baja en FODMAPs, es decir, baja en sustancias fermentativas, y luego progresar hasta una alimentación saludable pero sin TAC. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.